La historia de Ochate, una pequeña aldea perdida en la provincia de Burgos, en el País Vasco español, es una de las más intrigantes y misteriosas leyendas de la península ibérica. Entre ruinas silenciosas y campos desolados, Ochate ha alimentado durante décadas una fascinación creciente entre curiosos, investigadores de lo paranormal y apasionados del enigma, convirtiéndose en un verdadero epicentro de rumores sobre maldiciones, epidemias letales y sucesos imposibles de explicar. Detrás de sus casas semiderruidas y la inconfundible silueta de su antigua torre de iglesia, se esconde una pregunta insistente. ¿Qué sucedió realmente en Ochate? La primera mención escrita sobre Ochate se remonta al siglo XII, cuando el lugar formaba parte de una red de pequeñas aldeas repartidas por la comarca de Treviño. El nombre de Ochate, en euskera, significa puerta secreta o puerta del frío, y ya este hecho parece revestir al lugar de un halo especial, como si su propio nombre hiciese referencia a un paso hacia lo desconocido o prohibido. Durante siglos, Ochate fue simplemente uno más de los muchos diminutos núcleos rurales en los márgenes de los caminos, habitado por humildes campesinos y ganaderos dedicados por completo a subsistir con lo poco que ofrecía la tierra. Sin embargo, entre los siglos XIX y XX, la paz aparente de la aldea se vio interrumpida por una serie de calamidades que, según cuenta la leyenda, sellaron el destino de Ochate y dieron inicio a su maldición. El primer evento trágico conocido fue la devastadora epidemia de viruela de 1860, que dejó tras de sí decenas de muertes y obligó a numerosas familias a abandonar el pueblo presa del pánico. Apenas recuperada, la aldea fue víctima de nuevas oleadas de enfermedades, el tifus en 1881 y, finalmente, el cólera 10 años después, acabando casi por completo con la población superviviente. Lo extraño de estos brotes, según atestiguan los registros y relatos transmitidos, es que solo afectaron de manera significativa a Ochate. Las aldeas circundantes parecían invariablemente inmunes, alimentando la sospecha de que algo diferente, acaso maligno, se había desatado allí. A finales del siglo XIX, Ochate se encontraba prácticamente despoblado. Sus últimas familias abandonaron las casas y la iglesia, dejando tras de sí los muebles, los útiles y la sensación de haber huido precipitadamente de algo invisible. Al adentrarse por primera vez entre las ruinas, los visitantes descubrieron documentos, cartas y hasta pequeñas pertenencias intactas, como si toda la comunidad hubiese debido marcharse de un momento a otro, sin apenas preparación. Esta atmósfera de abandono súbito contribuyó desde el principio a la sensación de misterio y a multiplicar las historias oscuras sobre la maldición que habría caído sobre la zona. Pero las tragedias de carácter histórico son apenas la primera capa del misterio. Con el pasar de las décadas, comenzaron a surgir testimonios sobre sucesos anómalos que ocurrían entre los restos silenciosos de Ochate. A mediados del siglo XX, investigadores locales y visitantes esporádicos empezaron a recopilar relatos sobre avistamientos de luces extrañas y objetos voladores no identificados en el entorno del pueblo. El caso más famoso se produjo en el verano de 1981, cuando el reconocido fotógrafo Prudencio Muguruza aseguró haber capturado en una instantánea la presencia de un ovni suspendido sobre la torre de la iglesia de San Miguel, único edificio todavía en pie. Aquella imagen se propagó velozmente por los medios nacionales y, aunque la autenticidad de la foto ha sido discutida, marcó el nacimiento de la leyenda moderna de Ochate como el pueblo maldito. A partir de entonces, un creciente número de curiosos, investigadores de fenómenos paranormales y exploradores urbanos han peregrinado al pequeño valle en busca de respuestas. Muchos de ellos afirman haber experimentado sensaciones de opresión inexplicables, escalofríos intensos o la súbita aparición de sonidos extraños entre los muros. Algunos relatan la visión de figuras espectrales, tormentas eléctricas localizadas o incluso experimentos con aparatos de grabación
que captaban voces y murmullos imposibles de identificar. Uno de los casos más conocidos es el del joven que, presuntamente, desapareció en 1982 mientras exploraba el cementerio y, días después, fue hallado en estado de shock, incapaz de recordar qué le había ocurrido durante 30 horas. La torre de la iglesia, erguida como un centinela solitario entre la maleza y los escombros, es el epicentro de la mayoría de los testimonios sobrenaturales. Se dice que algunas noches, especialmente en las fechas próximas a los viejos solsticios, una extraña neblina cubre el campanario y, para quien se atreva a entrar, la temperatura desciende súbitamente varios grados sin causa aparente. Hay quienes han reportado escuchar el tañido de campanas que ya no existen, o percibir rostros fugaces entre las grietas de los muros. Incluso hay leyendas que hablan de un túnel subterráneo secreto, ahora derrumbado, que conectaba la iglesia con un misterioso pozo fuera del pueblo, y que sería la clave de la puerta secreta evocada por el nombre de Ochate. La fascinación, sin embargo, no se ha limitado a los fenómenos paranormales. Ochate ha sido objeto de serios análisis históricos y arqueológicos que buscan desentrañar la verdad detrás de su abandono y la naturaleza de las epidemias que lo asolaron siglos atrás. Algunos estudios han sugerido que, más que una maldición sobrenatural, el aislamiento geográfico y una gestión deficiente del agua pudieron convertir a Ochate en un foco mortal de contagios, mientras que las aldeas vecinas, mejor ubicadas y comunicadas, lograron evitar la tragedia. Otros investigadores apuntan a que, con la despoblación rural y el éxodo hacia las ciudades, muchos pequeños pueblos de la comarca terminaron vacíos, pero solo Ochate quedó envuelto en un aura de maldición inexplicable, quizá también por la fuerza de las leyendas populares y la extraña serie de coincidencias trágicas. A pesar de los intentos racionales por dar explicación a los sucesos, el magnetismo de Ochate no parece menguar con el tiempo. La aldea ha sido escenario de novelas, documentales y reportajes, convirtiéndose en lugar de referencia para quienes buscan experiencias extremas o quieren poner a prueba los límites de lo inexplicable. Su fama se consolidó aún más cuando, en los años 80 y 90, grupos de investigadores paranormales organizaron guardias nocturnas, pasaron noches enteras en vela e intentaron contactar con supuestas entidades a través de psicofonías, con resultados que alimentaron aún más el mito del pueblo maldito. Algunos de estos estudios narran sucesos inquietantes, grabaciones en las que se escuchan voces reclamando ayuda o pronunciando palabras en euskera antiguo, fotografías con siluetas inexplicables, triangulaciones de brújulas que pierden la orientación sin razón aparente. Pero quizás lo que más cautiva de la leyenda de Ochate sea el hecho de que, a día de hoy, el enigma sigue sin resolverse. El lugar permanece en ruinas, testigo mudo de una historia llena de preguntas sin respuesta. Si recorres sus estrechas sendas semiborradas por el tiempo y el abandono, es fácil dejarse llevar por la atmósfera densa, el viento que sopla entre las malezas, el canto de los pájaros y el crujido de las piedras bajo los pies. No es necesario creer en fantasmas para sentir que, en Ochate, algo distinto sucede, una especie de energía retenida que invita a la reflexión y al respeto por quienes allí vivieron y por el misterio que, de algún modo, decidieron dejar suspendido entre los muros caídos. Otros detalles de la leyenda agregan capas al enigma. Existen testimonios sobre la aparición de insólitos fenómenos meteorológicos, ráfagas de frío persistente, nieblas que llegan de improviso y se disipan con extraña rapidez, incluso tormentas aisladas sobre el pueblo mientras el cielo permanece despejado en los alrededores. Los animales esquivan la zona y los pastores cuentan anécdotas sobre ovejas y perros que rechazan cruzar sus inmediaciones, como si olfatearan un peligro oculto y ancestral. Hay quienes sostienen que la flora que crece en las ruinas posee un matiz diferente, que la vegetación silvestre se retuerce y toma formas insólitas entre las piedras,
como si la propia naturaleza quisiera recuperar el espacio invadido alguna vez por los hombres. También existen quienes atribuyen a Ochate una relación con antiguos cultos paganos, druídicos o incluso prácticas alquímicas, basándose en hallazgos de símbolos tallados en algunas piedras y relatos transmitidos de generación en generación. Se habla de aquelarres celebrados en las noches sin luna o de reuniones secretas de sanadores y curanderas que acudían a Ochate en busca de hierbas extraordinarias y supuestos poderes sobrenaturales. La imaginación popular hizo el resto, asociando la puerta secreta con un vórtice energético, un lugar de paso entre dimensiones, un umbral entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Por supuesto, hay voces críticas que insisten en que todo esto no es más que una suma de pequeñas historias, exageraciones y malentendidos, amplificados con el tiempo por el magnetismo inevitable de lo desconocido. Argumentan que la necesidad humana de atribuir sentido a lo trágico y lo inconsolable convirtió a Ochate en el escenario perfecto para proyectar temores, preguntas y toda la iconografía del horror rural. Torres semiderruidas, noches cerradas, nombres en idiomas remotos y muertes inexplicables. Sin embargo, quienes han pisado esas piedras confirman que algo distinto se siente al cruzar los límites invisibles del pueblo. Algunos recuerdan el olor particular de la hierba, otros la forma en que la luz incide sobre la piedra blanca de la iglesia, otros la impresión constante de ser observados, de que el tiempo allí transcurre de otra manera. Hay quienes afirman que el verdadero misterio de Ochate no es, en el fondo, ningún suceso paranormal, sino la lenta desaparición de toda una forma de vida, la de los pequeños pueblos cuya memoria se borra al ritmo del abandono, y que solo resisten convertidos en leyenda. En última instancia, ya sea como fenómeno paranormal, consecuencia de avatares históricos o mito colectivo, Ochate representa una de las historias más emblemáticas del misterio en España. Sus ruinas evocan la fragilidad de la condición humana, la persistencia de la memoria y la sed insaciable de preguntas que quizá nunca obtendrán respuesta. Y así, entre la niebla y el eco de pasos lejanos, Ochate sigue aguardando, puerta secreta entre mundos, custodiando celosamente el secreto de su silencio.